canal de YouTube. Ahí pueden igual encontrar otras sesiones que hemos estado teniendo con expertos de inteligencia artificial y con otras áreas de la industria, especialmente en la ciencia de datos. Y pues bueno, vamos a continuar. Aquí en la pantalla tienen al buen Francisco y obviamente antes de presentarlo me voy a presentar yo muy rápido. Mi nombre es Uriel Cebada, soy ingeniero biomédico del TEC de Monterrey y me he dedicado a la ciencia de datos de hace como 4 años. Inicié en el grupo de investigación de neuroingeniería en el TEC y ahorita soy el director de tecnología de Skills for Industry, donde pues, nos dedicamos a todo el tema de la educación en habilidades de alta demanda digital y también en proyectos de consultoría en ciencia de datos. Entonces, vamos a arrancar. Nuestro invitado del día de hoy es el buen Francisco, un gran amigo además, director de Protesia. Además, aquí está. Ha sido el ex subdirector de innovación gubernamental, cofundador de Zapopan Lab. Es reconocido como un MIT Innovator under 35 de la TAM. Estudió ingeniería mecatrónica ahí en el TEC de Monterrey y tiene diferentes distinciones sociales en el tema de impacto social. Y pues bueno, como se había mencionado, es el cofundador y director general de Protesia. Y pues yo creo que antes de arrancar, que nos cuente un poquito qué hace ahorita Protesia. Está muy metido en el tema de massive testing, de testeos masivos de COVID en regiones turísticas. Y cuéntanos rápido, Paquito, ¿qué hay de ese lado? Gracias, amigos. Bueno, buenas noches a todos los que se conectan. Bienvenidos a esta masterclass. Es una pequeña probada de lo que es la ciencia de datos aplicada a salud. Creo que eh, fue muy difícil para Suri y para mí hacer esto porque es demasiada información encapsulada en 54 minutos. Pero lo que estamos haciendo en Protesia desde sus inicios es que somos una compañía de movilidad. Primero ayudamos a niños con parálisis cerebral moverse de un punto A un punto B y siempre con una herramienta de diagnóstico rápido, sencillo, que en ese caso, en el caso de las prótesis órtesis, utilizamos la cámara frontal de los iPhones 10 o superiores, más una aplicación de diagnóstico para poder rápidamente obtener las medidas, obtener la patología, áreas de corrección y más adelante hacer un diseño tridimensional de una férula o prótesis a través de impresión 3D. Entonces, viene la pandemia y ya no podíamos atender a los pacientes que normalmente hacíamos. Y lo que hicimos fue dedicarnos 100% al tema de COVID hasta la fecha. Y para eso empezamos a hacer un montón de cosas, entre ellas vender dispositivos médicos que fabricamos, hicimos hisopos impresos en 3D que nos llevaron a meternos muy de lleno en el tema de diagnóstico. Vimos que había varios problemas en la industria de los laboratorios, desde cómo se almacena la información de los pacientes, cómo salvaguardarla, cómo interoperarla y también cómo conectar todos estos componentes físicos que tienen que ver con el testing y cómo va esa capa de software encima de todos estos procesos. Así que básicamente montamos uno de los sitios de testing más grandes del país en Tulum. Estábamos haciendo entre 250 con picos de 600 personas al día. En tan solo 30 días testeamos a 10,000 personas de diferentes partes del mundo. Y toda esta información nos llegó a enseñar un montón de cosas, desde cómo poder almacenar. No es lo mismo almacenar a 10 pacientes que a 10,000. Entonces hay lecciones al respecto. Hoy nos están buscando varias escuelas para la reapertura segura a nivel federal y poder montar estos sitios de testing, porque creemos mucho que si te dedicas a hacer hardware, también tienes que estar muy apasionado en la fabricación del software, y el equipo que tenemos en Protesia ha hecho un trabajo espectacular al respecto. Entonces, buenas experiencias, una cultura paciente céntrica es la que nos define, y también un buen talento y una cultura de siempre darle más a la sociedad de lo que recibimos. Así que eso es la compañía en pocas palabras. Qué cool, amigo. Y justamente vamos a hablar de eso. Yo sé que has enfrentado diferentes dificultades, retos alrededor de la captación de datos. Y pues te lo digo, ¿no? Desde nuestra experiencia, el levantar siempre un proyecto de ciencia de datos siempre es complicado. Y justamente juntamos esos expertise que tenemos. Y bueno, de aquí salieron algunos puntos principales. Yo sé que es un tema más complejo y tenemos ahí más tiempo para revisarlo, pero pues esto fue un poquito lo principal y también estamos abiertos a también poder interactuar con quienes aquí se encuentran. Entonces, viendo un poquito la agenda hacia el día de hoy, esperemos hacer todo esto.
Vamos a platicar sus principales retos, cuáles son las nuevas aplicaciones en ciencia de datos y salud, que es derivado de otras de las masterclass que di en temas de inteligencia artificial y cómo lo están aprovechando otras instituciones. Y vamos a dar el ejemplo pues, del que más sabemos, ¿no? El tema del COVID, cómo lo hemos manejado acá y cómo se ha manejado el tema de Protesia, porque pues ahí hay un aprendizaje bastante grande al tema de desde cómo se recolecta una información hasta cuál es la toma de decisiones que debe corresponder a ese análisis, ¿no? Entonces, podemos arrancar y estos son, viendo a grandes rasgos, estos fueron los que vamos a estar describiendo a continuación. Vamos a hablar sobre la cultura de datos. Muchos de estos los van a ver también identificados en otras industrias. El tema de la cultura de datos, identificación de problemas, cómo se identifican soluciones hacia esos problemas. El data governance, o hablamos de la gobernatura de datos, quién es dueño de esos datos, quiénes tienen acceso, también es muy importante. Y al final, pues todo esto de cómo, ahora sí que ya la tienes, o ahora sí que ya tienes esos datos, ¿qué les vas a hacer? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se hace ese análisis? Y después, ¿hacia qué toma de decisiones lleva? Eso es un tema principal, lo van a ver reflejado en otras industrias, que al final del día tú quieres de esa información hacer algo, ¿no? Hacer a tomar acciones alrededor de estos datos. Y aquí. Bueno, entonces, cuando hablamos de cultura de datos, aquí tenemos que entender varias cosas y a mí me preguntaban sobre qué tanto se debe saber para entrar a este mundo. La realidad es que entendemos que quizás hay hay poca gente que está dispuesta a leerse o tomarse un curso entero o un diplomado en esto, pero quiero que queden cosas muy claras, y es que se hablaba que íbamos a estar en esta era, en la era espacial, y que eso nos iba a generar un montón de riqueza. Lo está haciendo, pero hoy tenemos algo a la mano que es la era de la información. Tenemos data abundante para poder crear nuevas industrias, para poder detectar problemas, y eso lo tenemos en todas nuestras organizaciones. Si hoy hay alguien escuchándome aquí que no viene específicamente del área de la salud, quiero que puedan ver entre líneas en dónde pueden aplicar esto, se dediquen a lo que se dediquen, inclusive como individuos. Hay libros, por ejemplo, el de hábitos atómicos habla que hagas un análisis de datos de tu vida. Dice que vayas viendo y vayas anotando en la bitácora qué es lo que haces todos los días y puedas ir calificando cada hábito como bueno, malo o neutro, para después hacer un reassessment, para poder hacer una reevaluación de qué tienes que hacer o dejar de hacer, ¿no? Y en este sentido, cuando hablamos de cultura de datos, cuando estuve trabajando en el gobierno de Zapopan, asesorándolos en el tema de información, mucho de mi trabajo era ir a las diferentes dependencias, hablar con mis compañeros de manera extendida de catastro, de seguridad pública, de seguridad social, etcétera. Entonces, yo iba cargando con un disco duro sacando información de gobierno y confiaron en mí para sacarla. Hubo historias ahí muy interesantes en donde mucha gente estuvo dispuesta a dármela y demás, pero hubo quien también me dijo, yo no te puedo dar esta información porque si te la doy, voy a destapar no solamente lo que está haciendo esta administración, sino lo que han hecho administraciones pasadas. Así que tema de Open Data o cultura de datos, especialmente en gobierno, es un poco rasposa, pero siempre se aprecia cuando los gobiernos en cualquier nivel liberan datos. Ellos específicamente tienen demasiada información en sus servidores, pero de nada sirve que estén ahí. Entonces, si tú te llegas a dedicar a este tema, tienes que identificar estas cuatro cosas: el mapeo de datos y dónde hay huecos en oportunidades que se puede hacer en tu organización, y empezar a buscar qué es lo que más se necesita. Si vives, por ejemplo, en una ciudad en donde sabes que hay muchos asaltos, hay mucha inseguridad, entonces enfócate en específicamente obtener información de incidencias de crimen. Asegúrate también que exista una cultura de transparencia de información, porque si desde la raíz la información está siendo subida con modificaciones, ya todo está mal. Buscar los alternativos de la data no solamente sirven para llenar papeletas de información, sino para poder hacer aplicaciones web, hacer infografías, poder informar a la población de lo que se está haciendo, y finalmente tienes que promover comunicación dentro de tu organización para ver qué está funcionando y qué no a la hora de que la promuevan, y que haya una retroalimentación también hacia afuera. ¿Qué está funcionando? ¿Qué es lo que está buscando el público a la hora de sacar datos? Muchas compañías open source
y que se dedican a hacer productos de manera interna como externa. Un buen ejemplo acá es el core de Linux, que es abierto al público. La comunidad es tan rica que entre todos están modificando el core, están modificando la seguridad, día con día están metiendo parches y están haciendo mejoras a las diferentes distribuciones que hay. Entonces, esto pasa cuando hay una gran comunicación en toda la comunidad. Y eso que comentas, amigo, se da justamente en todas las industrias. A mí me ha tocado verlo en la industria de salud también. Y es algo impresionante cómo puedes ver por afuera el mejor hospital del país, pero por dentro hay una falta en la estructura de esa organización de información. Y dices, es que no es un problema de interés. Es un problema, o tampoco de talento, porque hay gente talentosa ahí que lo podría hacer, pero al final del día no se está incentivando que se lleve un control o un registro de ese tipo de cosas, ¿no? Desde el área específica en la que te digo, pues el control de los dispositivos, su mantenimiento, quién tiene qué, eso inevitablemente va a recaer en la calidad de tu servicio. Y pues hablando del sector médico, pues habla que cae en la calidad de vida de las personas, cómo estás organizando esta información. Y ese mismo tema, ¿no? Si se tiene que romper un paradigma, es el tema de la cultura, que se empieza a ver más por esos temas y justamente, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, cuáles son esos pasos que que van a impulsar a una empresa, una organización, un organismo a que se interese por esta información, que estamos hablando ya de retornos de inversión, mejoras continuas, que sí hay muchos beneficios, no solo el almacenarlos, ¿no? Correcto. Sí, totalmente de También, acuerdo. también estamos hablando, amigo, de cómo se detectan estos problemas, que Sí. va de entrada al tema de la cultura, pero también se puede seguir desarrollando. Sí, pues aquí, qué mejor que hablar de una metodología, que es la metodología esbelta o Lean Methodology, que esto viene desde las plantas de Toyota para poder ahorrarse desperdicios, ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrarse esfuerzo, pero también se aplica a la metodología de hacer compañías nuevas, especialmente compañías que tienen un alto nivel de innovación. Hay demasiada incertidumbre y se va a hacer algo que es totalmente nuevo con la promesa de que vas a llegar a abrir un mercado completamente. Esto es lo que se le llama en negocios los océanos azules, en donde abriste un mercado completamente nuevo que no hay competencia y todo es para ti. Entonces, esto a veces no se puede medir. Si te preguntan cuál es el tamaño de mercado de esto, si te quieren invertir, la respuesta es, pues es que no había mercado. Estás llegando aquí a nuevas aguas. De manera contraria, un océano rojo es un mercado que está extremadamente competido. Entonces, esto va de la mano porque desde aquí tú empiezas a detectar en dónde se puede crecer tu compañía, tu organización. Si llegas a ser el científico de datos de una transnacional muy importante, es bien importante que hables con las personas que ya llevan años, con los directivos y que tú mismo abras los ojos y veas en dónde se están trabando las cosas para que esta compañía sea una máquina de hacer dinero, en donde coloques $1 y se meta a esta caja negra llamada compañía, esta black box, y salgan $2. ¿Cómo pueden hacerse esos factores multiplicativos? En industrias tradicionales, que siempre va a tener que ver con digitalizar procesos. Y en industrias que ya son digitales va a tener que ver con escalabilidad. Cuando tú construyes canales, tú puedes venderle lo que sea al cliente. Y para construir los canales necesitas ganar confianza, necesitas hablar un montón sobre cuáles son los valores de tu compañía y generar una cultura. Y esto de la cultura es de las cosas más importantes de las que poco se hablan. Cuando tú creas una cultura sana en tu compañía, de manera natural, van a venir clientes y va a venir talento a tu empresa. Entonces, son cosas que a nivel raíz, a nivel cimientos puedes arreglar. Y si tú tienes una visión clara y una misión clara de dónde quieres ir y quieres crear algo nuevo, déjala escrita y toda la gente va a poder seguirte. Entonces, identificar es clave, planear qué es lo que ya existe, qué puede ser mejorado, ejecutar esos cambios y luego siempre estarte preguntando si funciona o no. Todo esto tiene que estar en constante iteración. Hay una de las mejores aceleradoras del planeta que se llama Y Combinator. Entrar ahí es más difícil que entrar a Harvard mismo. Está en California esta aceleradora. Se escribe Y Combinator. Y ellos te dicen en sus bootcamps, talleres, qué es lo que hace a un gran fundador, a un gran emprendedor. Y te dicen solamente dos cosas. Y si tú te enfocas en esas dos cosas, vas a tener un montón de éxito. Y esto es
concentrarte en construir el producto y número dos, hablar con tus usuarios. Si tú haces estas dos cosas de manera iterativa, no hay manera de que te equivoques, a menos que seas muy necio y estés a fuerzas con tus hipótesis queriendo afirmarlas. Cuando lo contrario que tienes que hacer, de hecho hay un Canvas muy bueno que se lo recomiendo que se llama Lean Canvas, así como el de Lean Methodology, busquen Lean Canvas y van a encontrar que tienes que anotar tus hipótesis, las que tú creas. Yo pienso que mis clientes van a comprar pan a las 8 de la noche cuando es un día de lluvia, ¿no? Yo pienso que mis clientes van a pedir ese pan por una aplicación y yo pienso que van a pagar X, ¿no? Tú no quieres afirmar esas hipótesis, quieres irlas desechando una por una. Y en realidad, en toda la vida de la compañía, tú lo que quieres es estar menos equivocado en las cosas, porque vas a traer un montón de sesgos y no busques estar al 100% correcto. Para eso tienen que pasar décadas y para dominar toda una industria, ¿no? Simplemente enfócate mientras inicias en estar lo menos equivocado posible. Y justamente esta identificación de problemas para un sector tan grande como es el de la salud, pues realmente hay muy pocos jugadores que les preguntan a los usuarios cómo te gustaría que fueran las cosas. A veces nos tenemos que conformar con un sistema público de salud que simplemente nos ofrece lo que hay, pero no te están innovando, no te están preguntando cómo te gustaría que te trataran las cosas. Una cosa tan sencilla que yo he visto que ha sido un pain por muchos años es el registro electrónico, ¿no? Saber tu propio registro electrónico y que tú tengas acceso a tu información, ¿no? Ese sigue siendo un problema. He visto muchas iniciativas, pero este es el tema, ¿no? ¿Por qué no se ha podido generar algo de ese estilo y cuáles son los factores que intervienen para que a esas personas no le estén preguntando en qué se podría mejorar su trato en las diferentes áreas? El, Es, y bueno, esto lo vamos a conectar con un tema que me ha estado causando mucha intriga últimamente, que es el data governance o la gobernatura de datos. Usualmente muchos sistemas, y lo vas a ver por todos lados, eso quiero que se lo lleven, que cuando vayan a voltear a ver algún sistema que recolecta datos, ya sea tu teléfono o la organización donde trabajas, hasta, no sé, hasta dónde te suscribes, las aplicaciones que usas, siempre tienen un tipo de gobernanza de datos. ¿Y por qué? Porque siempre queremos saber todo esto, ¿no? La propiedad, quién es propietario de esos datos, con qué precisión se están capturando, quién los puede usar, quién los puede consultar, cada cuánto tiempo se actualizan, quiénes tienen acceso y cuáles son esos roles, porque no es lo mismo alguien de primer nivel que tenga acceso a alguien que pueda alterarlos o incluso modificarlos. Y cómo se organizan esas fuentes de datos. Ya les quiero decir todo lo de cómo se organiza el sistema de salud, pero lo voy a dejar para el ejemplo próximamente. Pero es eso, ¿no? Que cada vez que estés enfrente de un sistema grande, pregúntate cómo se están organizando esos datos y si alguien le está sacando provecho de eso. Como bien lo decía Francisco hace un momento, que no importa si tienes muchos datos ahí almacenados en hard drives, en una computadora, realmente no es nada, ¿no? O sea, no importa que los tengas guardados. Lo que estaban diciendo, ¿no? El oro, perdón, que los datos eran el nuevo oro o el nuevo petróleo. Y estoy de acuerdo, ¿no? Es una fuente donde puedes sacar mucho valor y ese valor se puede transformar en temas monetarios. Pero es lo mismo que cualquier otro producto del petróleo. Los tienes que tratar, los tienes que transportar, tratarlos, y hacer diferentes productos para ahora sí que valgan algo. Que tengas tus bases de datos guardadas en un cajón realmente no sirven de nada. Entonces hay que saber diferenciar entre datos e información y eso es una métrica que vamos a seguir por todos lados. ¿Cómo se puede mejorar un sistema de data governance? Pues hay que tener muy claro todo este proceso de a dónde se quiere llegar con esos datos y empezar a designar esos roles. ¿Quién los va a tener acceso? ¿Quién no va a tener acceso? ¿Cómo se va a organizar esa información? Y tener muy claro cuál es el objetivo final, que también es parte de estos puntos, ¿no? ¿Te ha tocado ver algo por el estilo, amigo, de cómo se tratan los datos? sí, claro, pues lo primero que uno nota aquí en México es que no se tratan bajo estándares o que simplemente no se están usando, sobre todo con instituciones públicas. A la hora de estar viendo bases de datos, te das cuenta que a veces no cuidan algo tan sencillo como la privacidad de los usuarios.
O les preguntas, oye, ¿cómo obtuviste esta data? ¿Cuáles fueron tus factores de medición? Y no hay un modelo estandarizado, entonces la data se vuelve totalmente inútil porque, digamos, entre comillas, el algoritmo que utilizaron para poder agarrar ese dato está Ujú. cambiando cada vez porque suponemos que te están tomando la presión, pero no siempre se lo están haciendo al paciente de la misma manera, o a los otros pacientes se los hacen a veces con un método analógico y a otros con un método digital, a veces te ponen los dedos, ¿sabes? Entonces, si quieres estandarizar algo, si quieres tener datos correctos, pues debes tener manuales, estándares y dejarlo Claro. escrito en algún lugar. Eso veo que hace mucha falta. Hablando justamente de los modelos de gobernanza de datos, aquí tengo dos ejemplos que es como, obviamente hay más datos, hay más tipos de modelos, pero estos dos yo creo que estamos muy bien familiarizados. Uno es el que tenemos, que es eh, few people can access few data, o sea, muy poquitas personas pueden acceder a pocos datos. ¿Por qué? Porque incluso velo o sea, de forma lateral. El seguro de gastos médicos tiene una información, la clínica privada tiene otra, este gobierno y sus facultades públicas tienen otra información. Entonces, pues tienen poca información y muy poca gente lo accede porque está restringida a las cabezas de la organización que sí tienen acceso a esos datos. Pero si hubiera un modelo como el de abajo, que es altamente colaborativo, con donde sí tienes una gobernanza muy clara de quién va a tener acceso y quién no a esos datos, pues sería otra historia completamente diferente. Estamos hablando que estos tipos de perfiles te pueden ayudar y lo hemos visto, te pueden ayudar a prevenir enfermedades, te ayudan a prevenir situaciones de riesgo en la población. O sea, ese tipo de cosas que se pueden llegar a hacer, y ni siquiera nos hemos metido a los fierros de todo lo que se tiene que considerar, ¿no? Solo estamos hablando de cuál sería una muy buena estrategia para tener un muy buen gobierno de datos. Es- Estas, hablando justamente sobre el gobierno de datos y ya metiéndonos un poquito a, bueno, sí, pero ¿qué hay que hacer, no? ¿Y qué considera tener un muy buen gobierno de datos? Considera la calidad de los datos. Y cuando hablamos, literal, cuando hablamos de calidad de datos, es tal cual como suena. Queremos que lleguen datos de calidad, que si, que estén bien capturados, que sean precisos, que sean consistentes, que estén establecidos y que se puedan enriquecer en diferentes formas. El número uno para obtener mejor calidad de datos, y esto aplica para cualquier tipo de organización, es perfilar tus datos. Si ya sabes que están haciendo mediciones manuales y que puede haber un riesgo o que puede haber un problema humano por calcular, pues tienes que encontrar esas fallas antes de que suceda, limitar esos riesgos y saber dónde se pueden dar esos primeros datos que generan mucho valor. Y ese es un tema que también les voy a comentar después de, no es necesario tener muchísimas, en ingeniería de datos les llaman features o lo que son como columnas. El nutrir una base de datos que sea muy grande tampoco es muy necesario. Solo tienes que tener los datos necesarios y los que te van a traer de primera instancia más valor. Después sigue la estandarización, que es obviamente algo muy importante, se entiende muy fácil, que es que todos tengan lo mismo, ¿no? Que todos los datos puedan ser analizados de forma rápida porque ya está todo estandarizado. Y a eso vamos con el enriquecer, y por eso le puse así una superestrella, porque yo creo que los primeros dos esfuerzos sí se pueden hacer en México, pero llegar al número tres, o sea, llegar al número tres de enriquecer datos, yo creo que ya sería un hito gigantesco para el área de la salud. Enriquecer información es justamente lo que le está diciendo. Cuando tú puedas enriquecer tus datos de gobierno, de instituciones privadas, del tema de las aseguradores y puedas enriquecer ese dataset, ya estamos hablando de otro tema. Por eso le puse, eso es como mi threshold, eso es como si pasa eso, todo lo demás se puede mantener. Que ya estamos hablando después de monitoreo, que obviamente todo va a cambiar y las bases de datos van a seguir creciendo, y la operar, que todo esté operado y que se puedan incluso automatizar reportes, automatizar este tipo de respuestas. A ver, creo que por aquí había una duda. Respecto a la governance. Claro, de hecho, aquí me están preguntando de cómo controlas que no se filtre información al aperturar tanto el acceso. Es que no se apertura a todos. Hay gobernaturas datos de alto acceso, por ejemplo, Twitter, Facebook, que cualquiera puede publicar algo. Entonces, obviamente, ya no sabes qué es buena información o mala información. Algún estándar en medio estaría como Wikipedia. Solo cierta persona con cierto seniority puede editar pasados
pasados artículos, pero sigue siendo público y tiene un seniority más grande. El otro, ya para un sistema de salud, además tan regulado como es los datos en el área de la salud, pues tienen que tener ese nivel de, pues bastantes filtros para que justamente se evite eso. No solo el filtrado hacia adentro, pero hacia afuera, que no puedas ni entrar con información no válida, ni extraer datos confidenciales. Es por eso que se tratan de esos datos se tratan con mucho, mucho cuidado. Okay. Cool. Ok, creo que sí. Ok, amigo. Bueno, entonces, aquí un punto importante a tratar. ¿Así quieres regresar para hablar un A poco ver, de... sí, de los. Ok, sí. Aquí otra cosa, y esto aplica específicamente al área de la salud. Hay un acta del 97 que habla sobre cómo se deben publicar los datos de salud, específicamente los datos de los registros médicos de salud, y esto es lo que le llaman el HIPAA Compliance. Si tú llegas a hacer todo esto que estamos hablando de obtener datos, manejarlos, operarlos, interconectarlos, hacer gobernanza, etcétera, te vas a Estados Unidos y te van a pedir que tu compañía tenga HIPAA Compliance. Entonces, para eso tienes que estudiarte el protocolo hecho por la compañía HL7, High Level 7, y ellos han hecho protocolos durante ya bastantes décadas. Lo último que han hecho es el protocolo FHIR, que se monta sobre protocolos de HL7, en donde te dicen bajo qué formatos debe ir tu información para que, como dice Ricardo, perdón, como dice Suri, deban ir interconectados a otras aplicaciones, ya sean web, móviles, en qué formato deben ir. Imagínense que en el mundo de la medicina hay un montón además de los formatos que ya conocemos, como los archivos separados por comas, también hay archivos diferentes para cuando son modelos tridimensionales de alguna tomografía o de algún otro aparato de medición de sangre, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se estandariza eso? Viene en estos protocolos y es importante que también se tenga en cuenta. Okay. Entonces tenemos buenos ejemplos de cómo se está tratando en otros países, ¿no? Exactamente, es importantísimo eso. Y si quieres, hablamos de... ¿Esta? Bueno, finalmente, sí, operar, automatización de reportes y fallas, y a esto nos lleva a algo que es muy similar a esto, de lo que vamos a hablar, pero ¿qué pasa si ahora dices, ok, tengo un montón de información y la quiero compartir al mundo por buena onda, pero también, obviamente, hay intereses económicos, ¿no? Supongamos que eres una compañía de salud y quieres que las personas hagan cosas con tus datos. Y quizás tú no te imaginas para qué un investigador pueda utilizarlas, un académico o alguna otra compañía o el mismo gobierno o las personas quieren de repente estudiarla. Y así han pasado un montón de cosas interesantes por ejemplo, yo recuerdo que en unos investigadores que estaban intentando descifrar un algoritmo, eran de un instituto de ciencias nucleares, montaron un videojuego en donde hacían que el usuario hiciera ciertas cosas en el juego para que pudieran ellos estar generando datos de los usuarios y necesitaban que un montón de gente lo hiciera al mismo tiempo. Entonces, gamificaron una experiencia que les ayudó a generar esa información y rápido resolver el problema. Entonces, cuando tú crowdsourceas el problema, más rápido se resuelve. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer a la hora de soltarlos es tener un mínimo estándar, ¿no? Y esto es de buena onda porque a veces, sobre todo el gobierno lo hace así, instituciones privadas de salud pública lo hacen así, publican datos en PDF y es una mentada que hagan eso, ¿no? O sea, Sí. gracias por haber soltado esos datos de COVID, gracias por decirnos cuántos pacientes hay, pero no me sirve una fotografía, ¿sabes? No me sirve que esté en una servilleta. Necesitas hacerlo en un open en un open estándar y con una licencia abierta. Entonces, si lo publicas en un PDF, de todos modos, se agradece la buena onda y tienes una estrellita. Pero después, si tú lo puedes publicar en una forma más estructurada como un Excel, ok, ya no es una servilleta. Ya me lo pusiste en Excel. Muchas gracias. Tienes 2 estrellas. Sin embargo, sigue perteneciendo a Microsoft esto y no está en un formato abierto. Entonces, pásalo, expórtalo a un archivo separado por comas, a un punto CSV. Y eso ya es fantástico. O sea, como decía Suri, llegar a eso es genial Ya. porque ya con eso ya, ya te vas por bien servido.
Pero si todavía puedes hacer un poco más, usa URIs para denotar. ¿Qué es un URI? Y aquí puse una imagen para que pudieran ver lo que es. Es cuando tú ya colocas un apuntador y dices, ok, en esta información la saqué de esta base de datos, de data.gov o de data.world Health Organization, etcétera. Y ya puedes correlacionarla entonces. Finalmente, en el dato 5 es que le des contexto a esos datos. Cuando tú ya hiciste, por ejemplo, un contador de infectados para tu ciudad y además estás poniendo que la data proviene de este sitio y quizás te quisiste ser más buena onda y dices, ¿sabes qué? No solamente lo voy a hacer para mi ciudad, voy a correlacionar, voy a poner aquí un pequeño buscador para que cualquier persona que escriba a su municipio encuentre cuántos infectados hay basado en una base de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esto? Es que incrementas el valor de tus datos. Ya no solamente tienes la data de manera discreta, sino ya tienes información rica que te da insights, que te dice, ok, aquí estoy descubriendo que hay un rebrote de COVID. Vamos entonces a mandar recursos de manera específica y tomar decisiones más inteligentes a cierta localidad. De esta manera descubres nueva información y además descubren la tuya. Con esto puedes crear apps, infografías, gráficos. Les cuento una anécdota que hicimos con grafiteros en el Día Mundial de los Datos Abiertos en Zapopan hace unos años. Se liberó data de movilidad, data del crimen en la zona, data de deserción escolar y encontramos que donde más ocurría crimen, suena obvio ahorita que lo voy a decir, pero en ese momento pues no es tan obvio, ¿no? Donde más había problemas, donde más llamaban a trabajadores sociales en la Secretaría de Desarrollo Social, donde más había deserción, en donde más había alcoholismo y etcétera, y problemas en casa, esas colonias era donde más crimen había. Entonces, en esas colonias fueron y se impartieron talleres bien específicos en donde se les enseñaban a los chavos electrónica, robótica, programación, manufactura, los llevabas a un taller y ¿qué creen? Bajan las tasas de criminalidad porque ya sabes de manera específica cómo tratar las cosas. Pasa lo mismo en la industria de la salud. De estas maneras puedes saber a qué pacientes, y esto está bien interesante porque llegas a conocer tanto a tu paciente que puedes hacer algo que se llama medicina de precisión y hacer dosis a nivel micro súper precisas para el paciente y no darles algo extra. Para esto ya existen técnicas a nivel nano en donde tú le pones, hay una estructura que se llama la Buckyball, es una pelota hecha de nanotubos de carbono y dentro de esa pelota se coloca el medicamento y esta pelota se configura para que el medicamento se vaya disolviendo y absorbiendo en el cuerpo en una cantidad de horas específica. Y todo esto se ha logrado saber a través del estudio de un montón de data. O sea, fíjense hasta dónde puede llegar a tener información específica de enfermedades y pacientes. Antes de que se me vaya la idea, y hablaste algo bien interesante de cómo se puede llegar a descentralizar la captación de información, que es cómo tú publicas tu propia información para que alguien más haga uso de ella. Un ejemplo, ¿no? Si no puedes acceder a los datos de tu hospital privado, a la farmacia que acabas de visitar, pues empieza a publicarlos públicamente y que hay algún organismo, alguna organización sin fines de lucro pueda agarrar esa información, ¿no? Y así puedes hacer dos comparativas para para la información faltante o información falsa que pueden llegar a salir en otros países. Pues una información lo tiene esta organización sin fines de lucro con aportaciones completamente por la parte de los usuarios, y otras son los gobiernos, las farmacéuticas que también pueden dar esa información, ¿no? Entonces ahí puedes tener otra herramienta para desmistificar esos datos que también pueden llegar a ver en otros lugares. Claro, aquí hay una pregunta súper buena de Vinny Jean. Dice, con respecto a tus ideas de publicar datos correctamente, ¿qué puedes recomendar para los autores de artículos ya publicados para resolver su, su desmadre, su chingadera de publicar en PDF? Es muy buena pregunta. Yo te recomiendo que los subas a GitHub y que des una breve explicación. Bueno, no una breve, Exacto. una explicación que puedan entender todos los seres humanos de lo que acabas de publicar. Esta data la obtuvimos para estos fines, de esta manera, el protocolo que usamos fue tal y aquí está la información. Entre más tú etiquetes tu información y entre más friendly esté para los demás,
te aseguro que más personas la van a utilizar. También puede hacer recomendaciones. Yo pienso que con esta información, si alguien la usa, va a poder aplicarla en A, B y C. Y invita gente. Luego lo que sigue es que invites a personas que estén quizás en tu industria a que le echen un vistazo a la data, a que la correlacionen y tal vez de ahí, como decía hace rato, se pueda crear hasta una industria nueva. Así nacen un montón de cosas. Claro. Otra pregunta por aquí, ¿cómo hacer que el descarte de la data fake? Hay técnicas y justamente es esto, ¿no? Tú puedes tener dos fuentes de datos estructurados, una te lo da las instituciones privadas, farmacéuticas, proveedores de tecnología, y otra la da una organización sin fines de lucro, donde la información la suben los ciudadanos y van midiendo esas dos comparativas. Es por eso que también, ahorita les voy a dar unos ejemplos de cómo se estuvo tratando en México cuando al inicio de la pandemia nos estaban diciendo de que no estábamos poniendo todos los datos. Y hay algunas pruebas, lo mismo pasó en Brasil, lo mismo pasó en India, de que no todas las pruebas o no todas las evidencias se estaban publicando. Entonces eso empezó a crear muchos conflictos internacionales. Dice, yo llegué a hacer algo con datos en hospitales y Sí. me encontré con que mi fuente seguían siendo papeles de registros. O sea, qué bueno que no te tocaron servilletas, amigo. O sea, a mí me tocaba, estuve trabajando como ingeniero biomédico en un hospital aquí de Monterrey, así muy, muy brillante, ¿no? El hospital. Y no, era un terror hacer reportes ahí. Todo lo que se hacía se metía literal, así, se metía en un folder y directo a donde estaba telarañas y todo. Dije, no manches, Wow. aquí no hay nada con qué trabajar. Pero a veces es mejor empezar de cero a captar datos que tratar de recuperar todo eso que, Y a que sigue ver, atrás, que es la consumo de tiempo más horrible que existe. me pongo a pensar en eso, amigo. O sea, y a ver, siendo bien sinceros, no vamos a cambiar esa cultura no sé, en un par de décadas quizás, porque todavía se siguen tomando expedientes clínicos en máquinas de escribir Olivetti de tu abuelita. O sea, eso obviamente da error. Imagínate que eres un residente, eres un R1, estás harto de que llevas 48 horas sin comer y te llega alguien a las 5 de la mañana balaseado y estás capturando los datos y capturaste algo mal y sabes que está mal, pero te da una hueva corregirlo. Imagínate. Y dices, no es debido a muerte, la verdad, pero ¿qué tal si a lo largo de los años ese dato ya te contaminó quizás un dataset? Probablemente ni siquiera se meta a una base de datos, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo quizás, se me está ocurriendo ahorita, ¿por qué no hacer especies de estaciones con cámaras? Imagínate un pequeño módulo de Raspberry Pi con una cámara que tenga un software de OCR de reconocimiento de texto, y eso se esté digitalizando, que pongas en una mesa hojas y a los segundos estés digitalizando paquetes de 3, 5, 10 hojas, ¿no? Y todo eso esté subiendo a una nube del hospital. Eso creo que sería más rápido que cambiar la cultura de una organización. Pero bueno. Y para todo hay un problema, y justamente eso me suena a un problema real, que era el de las recetas médicas, que eso según es un problema real, que por ahí lo vi, que como no escriben muy bien los doctores, o literal a veces no se entiende muy bien, pues en lugar de tomarte 20 mililitros del medicamento, te tomaste 200, ¿no? Entonces, según yo, eso es un problema real. Y también el tema de los labels, cómo están las etiquetas de los propios medicamentos, que no facilitan su consumo. Entonces, si ya hay suficientes datos para eso, algo racional es que ya se hubiera solucionado, pero nada, es que no. Sí, nunca se entienden las recetas. Ahí Y entonces, y es les un va un problema real. ejemplo, les va un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, Coca-Cola, me parece que 68% de sus ventas las hacen en los supermercados, específicamente en las cajas a donde vas a pagar, en esos refrigeradores. Ya ves que estás a punto de pagar y te Ujú. topas con una coquita, ¿no? Ahí antes. Eso es uno de los mayores profits de Coca-Cola, pero porque ya tienen bien medido las alturas promedio del mexicano, es decir, dónde vas a clavar tus ojos, es en serio, y también de los anaqueles, ya saben cuál es la altura promedio de los mexicanos, y los anaqueles de los supermercados aquí en el país están hechos para que te pongan los productos más costosos a la altura de la vista. Los productos más baratos van a estar o más arriba o más abajo, no van a estar accesibles. También tienen medido con cámaras
dónde van a ser los flujos en donde la gente va a ir primero, ver después. Y obviamente los productos de primera necesidad, por ejemplo, Walmart, Costco, es bien sabido que hacen eso, los ponen hasta atrás para que te des la vuelta por toda la tienda. ¿Cómo podemos aplicar esta misma idea a un hospital? Por ejemplo, si eres un hospital que se dedica a atender, no sé, atender urgencias, deberías tener medicamentos de urgencias y a los médicos de urgencias a la mano. Es decir, en ciertos anaqueles puedes colocar estos medicamentos, electroshock, etcétera. La camilla luego la tienes que poder agarrar. Y todo esto es un tema también de un arreglo físico, pero la pista te la dieron los datos. O sea, a partir de software puedes tomar mejores decisiones para salvar vidas y responder más rápido. Claro. Aquí nos hacen llegar una duda que está bastante interesante, que es el tema de la interpretación de los datos y sobre el tema de masificar su acceso y sí, cómo no llegamos a conclusiones forzadas. Algo que yo he visto muy padre en el tema de cuando abres datos Open Data o de análisis abiertos, es que no solo abres los datos, sino abres los análisis. Hay una plataforma que me gusta mucho que se llama Kaggle, donde tú puedes, literal, tú puedes subir una base de datos, y esto incluso a veces lo usan empresas, que suben competencias de deepfake, competencias para detectar un tumor cancerígeno en estos X-rays. Entonces, al momento de que tú abres los datos, no solo abres el tema de la accesibilidad, abres a que cualquier persona puede llegar a hacer su análisis. Y tal cual, ese es como el tema. El único tema aquí es de que cómo agarramos esas buenas prácticas para que se salgan de este lado, en ese mismo lado. O sea, que salgan igual como si lo pudiéramos publicar en una plataforma tan grande como la que es Kaggle, que tiene sus esfuerzos, tienen datos abiertos, o sea, México tiene los datos abiertos, tiene INEGI, tiene el Centro de Epidemiología, que ahorita también vamos a hablar de eso. El tema aquí es, y cuando hablas, el tema de las conclusiones y cómo llegas a un veredicto, es importante y aún más importante que cómo reaccionas. Yo sé que al inicio de la pandemia vimos sí, muchas estadísticas que sea de que, oye, vamos a aplanar la curva y no salgas de casa. No, pero también internamente nosotros tomamos muchas decisiones de no hacerlo, de sí hacerlo, y gobierno también tomó sus propias medidas. No sabemos si fueron las más correctas, pero tomaron medidas, ¿no? Entonces, no solo tampoco va en el tema de la conclusión, sino qué haces después, y el punto es abrirle los ojos a tomadores de decisiones, y también a los usuarios. Exactamente. Oye, ¿qué te parece si avanzamos? Que faltan un montón de slides. Mira, esta me las voy a pasar un poquito rápido. Ya llegamos al reto número 4, ¿no? El reto número 4, imaginemos que ya todo fue muy bien desde lo que acabamos diciendo, ya tenemos gobernatura de datos, tenemos datos, que es lo más importante, estructurados, vamos a decir que cumplimos con ese hito de la gobernanza de datos, están estructurados, están bien organizados, podemos establecer un enriquecimiento entre diferentes organizaciones, y ahora la pregunta es quién y cuándo los van a analizar. Lo mismo que les decía al inicio, los datos por sí solos no son, realmente los datos por sí solos no son valiosos. Es valiosa la información que extraes de esos datos. Puede que agarres un día, es el mismo tema de los papeles o de los PDFs que te dan, ¿no? Por sí solos no son valiosos hasta que los analizas y te das cuenta que hay una enfermedad con más prevalencia en una población específica. Eso ya es importante. Entonces, hablando de este tipo de cosas a un nivel macro de datos, pues quién lo va a hacer, cómo se van a capacitar. Y la misma pregunta que mencioné hace ratos coincide, cómo nos damos cuenta que esa es la conclusión correcta, cómo validamos o negamos una hipótesis, cuándo va a ser los tiempos específicos de acción, las entregas, todo eso se tiene que arreglar. Y aquí yo lo veo de enfrente hacia atrás, porque lo principal es el objetivo, que es el de este lado. Primero tenemos que saber nuestro por qué. Todo proyecto necesita una especulación clara. Entonces, se valida o se rechaza tal hipótesis sobre que los menores de edad son más susceptibles al COVID o no. Vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a empezar a ver cuál es ese análisis. Y esto es algo muy importante, cuáles son los aspectos a valorar. Y esto sí aplica para cualquier industria. Necesitas al menos 3 de estas cosas, ¿no? Que es el retorno de inversión, saber si tienes los recursos necesarios y si esa duración coincide con la expectativa de tus retornos de inversión. Y les voy a hablar, hay un documento
que habla que hasta el 75% de todas las iniciativas en transformación digital y de datos de México fracasan, hasta un 75%. O sea, es más fácil echarte un volado. Por el tema de que imaginemos un hospital, sí, un hospital, que aplica para lo que tú quieras. Imaginemos un hospital, una persona que haya tenido otros hospitales, ¿no? Que tiene una empresa privada de hospitales, su crecimiento es lineal cuando él quiere poner otro hospital, ¿no? Él sabe qué esperar de una nueva sucursal de hospital, una nueva sucursal hospitalaria. Entonces dice, ok, yo puedo invertir tanto, o sea, literal voy a copiar y pegar el OXXO y lo voy a poner en otro lado y ya sé más o menos cuánto me va a dar. En un sistema de datos no es lo mismo, ¿no? Tú tienes una inversión que te va a dar un retorno de inversión a lo mejor a los 3, 4 años de que estés analizando todos los datos de tu organización. Pero toda esa organización, pues no lo estás poniendo en un nuevo hospital, lo estás poniendo en los que ya tienes. Y estás poniendo exactamente eso, cámaras, para ver quiénes son tus clientes, cada cuando llegan, cuánto tiempo se quedan, retención, vas a analizar sus expedientes. Toda esa información te va a dar realmente obviamente una toma de decisiones, decir, oye, es que realmente nos deberíamos de estar enfocando en geriatría porque esos son nuestros pacientes más comunes, hablando meramente de como si fuera un servicio, y estos medicamentos también son los que más tienen este futuro, vamos a concentrarnos aquí, y ese Claro. retorno de inversión lo tienes hasta que se pudieron analizar esos datos. Ahí, Entonces, por ahí, eso fallan muchas iniciativas en data. ¿sabes qué? Y sabes que de esa manera, como un hospital quiere empezar a expandirse y demás, justamente analiza quién es el paciente que más me llega, quizás es un paciente pediátrico o quizás te tienes que enfocar más en geriatría y de ahí se deriva una nueva clínica bajo el mismo, quizás La misma nombre umbrella, general del ¿no? Sí. hospital, pero clínica de especialidades pediátricas, ¿no? Y ya le pegaste, porque en eso en negocio se llama un Zoom pivot o un pivote con Zoom. Un pivote es un cambio en la estrategia sin cambiar, sin un cambio en la visión. O sea, la estrategia es, ahora nos vamos a dedicar en niños, pero nuestra visión siempre ha sido ayudar a los pacientes en el área de salud, ¿no? Y le das zoom a algo que detectaste. Quiero platicar rápidamente qué nos dimos cuenta nosotros en el área de las prótesis órtesis. Por ejemplo, para quienes no sepan, a un paciente espástico con parálisis no solamente le tienes que hacer un par de férulas. A la fecha tenemos pacientes que ya les hemos entregado hasta 3 pares. Y esos pacientes se las damos porque van creciendo los pequeñitos. Entonces, tanto crecen como se va corriendo la pronación de su pie, que es cuando están pisando más hacia un lado que para el otro. Ujú. Entonces, tenemos un paciente en Boston que lo tenemos que atender de manera remota. Entonces, un escaneo 3D allá que lo hace mi socio y acá en México se hace la corrección tridimensional. Entonces, analizamos cómo se ve el pie del niño y cómo se ve el pie meses después. Y a partir de estos análisis, estas medidas antropométricas, ya podemos llegar a determinar cómo se va a ver el tercer par. Entonces, con cada par, el software se está haciendo más inteligente porque además, ¿qué creen? Hay datos complementarios en gobierno o en papers en donde tú ya puedes medir cómo se ve el pie de un paciente mexicano de un niño mexicano versus un paciente pediátrico americano, ¿no? Entonces, esas medidas ya están estudiadas en la literatura y tú puedes hacer esas comparativas. ¿Para qué? Para que no te estés gastando tanto dinero en los procesos operativos de tengo que citarlo, tengo que escanearlo, que no es muy tardado, la verdad, pero si tú quieres ser extremadamente veloz en un proceso y hacerlo automático, que nosotros queremos llegar al punto en donde el paciente nos diga, pues ya necesito mi quinta órtesis, ¿no? Los papás nos dicen, ya necesitamos la quinta y se la mandamos a su casa, porque ya el algoritmo es tan inteligente y está tan bien entrenado que ya sabemos cómo se va a ver ese proceso. Quizás que hagamos un refuerzo revisando los datos, pero tú quieres llegar a hacer predicciones y es algo de lo que vamos a Claro. hablar en un momento. Mira, vámonos para allá antes de que... Ah, bueno, algo súper rápido. Estas son las diferentes aplicaciones que van a ver más recurrentemente en el tema de la medicina, como diagnóstico, predicción, seguimiento, información, el delivery. O sea, no solo se tiene que trasladar a los temas de acceso a esa información, sino cómo lo estás haciendo, ¿no? Y para eso es el tema de toda la analítica y creo que voy a pasar para allá para que nos dé tiempo, pero esto lo pueden encontrar.
Ahora sí, este es el tema que estuvimos recolectando a través del proyecto de datos de COVID, más o menos para que poder sumarizar esto, dónde están los agentes y qué es lo que se está haciendo. Y realmente es algo más sencillo de lo que se piensa. Hay tres principales agentes en el momento de cómo se va moviendo la información. Primero es el monitoreo, que aquí están obviamente todo el tema de quiénes están moviendo esos datos, los hospitales, clínicas, centros de salud, que están viendo que las pruebas que están haciendo esa información. Después vienen los informes. Ahora, ahí es quién agarra la información para decir qué cosa. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque en el informe o cuando tú muestras los datos en la visualización de datos, tienes un storytelling, ¿no? Si tú eres gobierno y quieres decir que todo va muy bien, que los infectados están bajando, los recuperados están aumentando, pero si tú eres no sé, una revista un poco amarillista, quieres dar una sensación negativa de los datos. Y eso siempre recuérdenlo, los datos son neutros, no tienen ningún tipo de bando, pero la forma que le das, la narrativa que le das a esos datos va a cambiar por completo cómo lo percibe la gente. Por eso nos empezamos a esconder en nuestras casas muy temprano, porque era muy sensacionalista, ¿no? Y queríamos sujetarnos a lo real, ¿no? Y aquí están otras organizaciones, ¿no? Como en Estados Unidos y obviamente también Secretaría de Salud. ¿Qué pasó con nosotros? Pues hicimos una toma de decisiones. Nosotros mismos nos quedamos en nuestras casas y el gobierno empezó a desplegar esas iniciativas. Se creó Susana a Distancia, se creó Pandemio para poder corroborar ahí la información. Entonces se Pandemia, tomaron decisiones importantes. gracias a pandemia, amigo, yo creo que es más Pandemia. digerible esta pandemia, de verdad. Yo no sé qué haría sin pandemia. Se Y sin tomaron Susana. decisiones importantes Y sin Susana. y ahí estamos. ¿Y de dónde vienen los datos? Aquí, esto es a lo que voy, ¿no? Pues tenemos muchas, ¿no? Tenemos INEGI, tenemos el catálogo de valores únicos y claves de área, porque si esto ya le metemos geoestadística, ya vamos a ver dónde se están desempeñando y hacia dónde se están moviendo esos contagios. Este es el Centro de Epidemiología y también tenemos datos abiertos. O sea, está muy padre que cada quien tenga su información, pero imagínate aquí una gente que no actualice bien su información, entonces en un sitio sí va a estar y en otro no va a estar. Y eso justamente fue lo que pasó. A inicios ya era como, no, ya era junio, y los datos que daba, datos abiertos de Dirección General de Epidemiología, de los datos abiertos, estaban como los más actualizados. Y entonces empezó a pasar ese tema de que, oye, es que aquí dice una cosa, aquí dice otra, y el tema mediático pues no iba a parar. Y a mí me tocó verlos. Al inicio los datos que tú recolectabas de los datos abiertos era un Excel gigante, que obviamente esos son los datos, pero estaba muy ineficiente. Y con palabras mal, algunos, México a veces tenía acento, a veces no, algunos no estaba estandarizado, o sea, se había hecho una recolección, pero no estaba estandarizado, no se habían aplicado esos modelos de gobernatura de datos. Eventualmente lo hicieron muy bien, ahorita yo creo que está muy bien, tiene una base de datos muy ligera y sus catálogos por separado, lo cual se me hace bastante bien, pero les tomó una curva de aprendizaje muy grande. Y por eso México no radica en las bases de datos de Johns Hopkins, en las grandes, porque al inicio decían, contagiados de México, y no te decía si eran de Puebla, si eran de Nuevo León, si eran de México, solo eran de México y nada más. Entonces, por eso no radicamos en esos grandes análisis que tiene, por ejemplo, la Universidad de Johns Hopkins. Pero sí ya empezamos a mejorarlos y ya nos incluyeron en sus análisis. ¿De dónde vienen los datos? De un montón de fuentes. Esto es lo que les decía de la calidad de los datos. Hay algunas fuentes que decían que no eran tan fiables. Pasó también a Brasil, pasó también en la India, eso sí no fue hace mucho. Y a esto quería llegar. El tema de cómo se dividen los diferentes análisis. Un análisis descriptivo es exactamente como suena, ¿no? De hoy para atrás vamos a ver cómo estamos, cuántos contagios tuvimos, en dónde fueron, cómo se están, qué es lo que está pasando de hoy hacia atrás. El predictivo es un poquito más interesante, ¿no? Es saber si tienes obviamente estos datos y tienes que en Nuevo León hoy salieron, hoy tienes 2,000 infectados, de un día para el otro no va a bajar a cero, no es posible. Entonces, tú puedes hacer un análisis con diferentes posibilidades de que, puede que empeore, puede que empeore o puede que salga algo muy bueno, ¿no? Y ahí es donde entra el análisis prescriptivo. Tú quieres apuntarle a la mejor escenario posible. Y justamente aquí están los ejemplos, ¿no? Este es el análisis descriptivo que hizo la Universidad Johns Hopkins, aquí lo pueden consultar, y no trata de predecir nada, no trata de decirte quién más se va a infectar, nada más te está diciendo cómo va el partido, ¿no? Por otro lado, esta página se la recomiendo mucho, Haiti 19 Health Data, porque ya te da análisis predictivos.
Entonces, como les dije, de hoy para mañana los contagios no van a bajar a cero. Puede que se queden estables, pero nunca van a bajar a cero. Y aquí están los diferentes escenarios, con escenario de que todos nos ponemos nuestras mascarillas, escenario todos nos empezamos a ir a la carnita asada y todo lo demás, ¿no? De ahí le va siguiendo. Pero hay diferentes escenarios y nosotros queremos, es un escenario donde pandemia nos salve y actuar lo antes posible. Y aquí hay diferentes ejemplos. Este fue un ejemplo que agarré hace bastante tiempo, de hecho ya es de marzo del año pasado, pero sí, o sea, sabemos que Corea del Sur sí hizo un muy buen trabajo con los datos, porque no solo se Wow, basaban en las infecciones, increíble. tenían su app tracing app, tenían todos los vuelos que llegaban, tenían filtros muy estrictos de edad, tenían filtros muy estrictos para sus nuevos habitantes. De hecho, tengo toda una conferencia sobre el caso de estudio de Sur Corea, que igual y luego la hago de nuevo, porque es muy impresionante todo lo que hicieron en tema de control de datos. Y cómo usaron otras bases de datos para alimentar esas nuevas bases. Qué Eh, increíble, ¿no? Y qué diferencia porque son voluntades al final del día el poder decir, vamos a tomar esto que ya lo tenemos, ya tenemos a las personas, las podríamos medir, o sea, yo veo en los aeropuertos que tienen unas cámaras extremadamente sofisticadas que están captando en la pantalla, tienen reconocimiento facial y pueden ver como mapas de calor. Imagínate que tienen todo esto, yo me pregunto, ¿y luego a dónde cae esto? sí. ¿Caerá un servidor o simplemente en unos aeropuertos he visto que está montada una computadora? Digo, qué cool. Luego en otro aeropuerto, acá en el Bajío, me he topado con que es un doctor y un ayudante apuntándole a la gente, ¿no? Y bueno, una cámara muy cool y todo, pero digo, ¿y luego qué? ¿A Y si dónde se va te va esto? uno, ajá. Y si se te va uno, pasa un montón de raza. Entonces, eh, es importante que también platiquemos acá de si alguien acá quiere convertirse en científico de datos en la pandemia, porque, a ver, la pandemia va a seguir al menos un año más hasta que volvamos a una normalidad, más gente se vacune, alcancemos más inmunidad, bla, 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 ¿no? Todavía es importante llegar a detectar en dónde va a haber rebrotes. Si tú tienes una compañía grande, conoces a alguien, no eres dueño de una escuela, que son focos ahorita de infección, tú no quieres ser responsable de un rebrote en tu ciudad porque dejaste que la gente entrara, ¿no? Volviera al trabajo, a la escuela, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar que de parte de Protesia, nosotros queremos a todo el público, acá los estudiantes de Skills for Industry, queremos ayudar con bases de datos que hemos recopilado de la Riviera Maya para que se pueda entender desde dónde están viniendo las nuevas cepas. Se podrán imaginar que en la Riviera Maya, en este sitio de testing, encontramos que hay todo un zoológico. Están todas las cepas, todos los Pokémones, allá están. Y es la Riviera Maya el lugar responsable aquí en México, el lugar responsable aquí en México por el cual otros lugares en el mundo están otra vez en lockdown, están otra vez con medidas de confinamiento. Imagínense eso. El mundo no puede reabrirse porque vienen acá, se reinfectan con cepas y las llevan otra vez a sus ciudades. Entonces, qué interesante podría ser hacer una trazabilidad de todo eso y podemos compartir datos sobre eso. Antes de que se me vaya la idea, amigo, por ejemplo, también hablando del punto número uno de la cultura de datos, en su cultura, tenían, o sea, hasta un 80% de la población está de acuerdo en soltar su privacidad siempre y cuando garanticen la seguridad nacional. O sea, imagínate ese nivel o sea, ellos están dispuestos a dejar su privacidad, porque pues obviamente tienen conectados todos sus teléfonos para garantizar la seguridad nacional. Y eso se me hace algo impresionante, algo que no sé si pasaría en Estados Unidos, porque hay muchos temas radicales o gente pensando por muchos lados, pero ahí sí están dispuestos sí, no importa, tú traceame mi teléfono, sígueme por todos lados, siempre y cuando garanticemos pues que todos estemos bien. Entonces, y regresamos al punto número uno, ¿no? ¿Cómo es la cultura de datos en tu país? Creo que, bueno, esto es exactamente lo mismo que acabo de decir. Esto ya es un proceso típico de análisis de datos, entender el propósito y de ahí para irnos a tomar decisiones basadas en datos y se pueden hacer modelos, hablando de deploying models, es cuando ya un sistema se usa continuamente y ya no tienes que estar pendiente si funciona o no, ¿no? Simplemente lo dejas y que la gente lo consuma. Y listo, yo creo que con eso Déjame, puedo. hago un pequeño paréntesis ahí que
se van a topar cuando estén leyendo sobre los protocolos de FHIR y que hagan el HIPAA compliance su información, pero específicamente en el área de salud es bien crítico que toda la información de tus pacientes sea anónima. O sea, todas tus Claro. bases de datos sean anónimas. ¿Qué significa eso? Que no puedes apuntar a tu base de datos a ningún individuo, es decir, no puede venir ningún dato que te vincule a esa persona y eso puede ser un correo, un nombre, una dirección de una casa, etcétera. Entonces, la información, tú puedes hablar de la información de un paciente, puedes hablar de Francisco, de Suriel, pero solamente de los datos que le corresponden a él. Como Suriel Claro. tiene Edad. una oximetría de tanto por ciento, tal es su pulso, tal es su frecuencia, estas son sus medidas antropométricas, etcétera, pero todo eso no lo pone en riesgo a él. Es importante que tengan eso en cuenta. Vale, entonces, realmente eso fue todo. Antes de terminar, realmente que están invitados a cualquiera de ustedes que quiera seguir aprendiendo sobre ciencia de datos, aquí nosotros estamos desde aquí desde hace como 2 años, trabajando con más de 500 alumnos, diferentes estrategias, diferentes colaboraciones. Y bueno, tenemos varios casos de éxito, pero aquí les dejo esta invitación. Si quieren seguir aprendiendo sobre ciencia de datos, tenemos este programa de aceleración en Data Science, 23 semanas, está muy, muy completo. Iniciamos con fundamentos de Python, programación. Estas son las herramientas que hacen todo lo de arriba, la predicción y los modelos predictivos y de Machine Learning. Y por aquí lo pueden ver, pues aquí está la referencia y pues sean bienvenidos. Ya podemos, si alguien se quiere quedar a platicar alguna duda, lo podemos evaluar aquí de una vez. Entonces, nada, de nuevo, gracias por acompañarnos. Todas las sesiones que hagamos y que se hagan en el futuro se suban a YouTube. Mañana tenemos una entrevista con el doctor Alejandro Maldonado. Vamos a hablar de las realidades de trabajar con inteligencia artificial. Se va a poner muy bueno. Vamos a hacer preguntas duras. Y pues nada, gracias Paquito por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Todo un honor estar compartiendo por acá y a los que le interesen, por favor, escríbanos. Queremos, Por aquí está eh, dejaste tus datos aquí, ¿no, amigo? sí, Ándale, y, sí. y queremos hacer de esto un taller. Esta fue una masterclass, fue una pequeña muestra de lo que se puede hacer en un taller más profundidad, ya hands-on en el código, en las bases de datos. Y ustedes pueden proponer, ¿sabes qué? A mí me gustaría analizar la correlación de los datos de México con los datos de Sudamérica o de Estados Unidos. Me gustaría analizar la variante Delta, de dónde viene. Y buscamos esas bases y podemos generar mapas de calor, etcétera. O podemos Sí, hablar también, si les interesa el tema de la biónica y las prótesis órtesis, también podemos hacer algo al respecto con Skills for Industry. Podemos hacer lo que ustedes quieran, ¿sí o no, chicos? amigo, ahorita que me acuerdas, tengo un proyecto ahí guardado de clustering, donde fue el año pasado, nosotros nos parecimos más a un Italia que a un Guatemala en temas de cómo nos iba a cargar la pandemia. Está súper interesante porque cuando haces temas de clustering y de cómo quieres almacenar diferentes jugadores, pues tomas de temas sociales, temas de cómo se mueven, cómo interactúan entre ellos. Y México se parecía más a un Italia, que eventualmente sí nos convertimos en un Italia en términos de infecciones, que a un Guatemala que está aquí cerquita. Entonces, ese tipo de cosas te vuelan la cabeza. Qué interesante. Y mucho Ujú. tiene que ver el tema cultural, ¿no? Más que Sí, la el tema cultural, la geografía. movilidad, cómo se estaba siguiendo la información en los medios, nos parecemos más allá que a un vecino, Wow. que estuvo muy Buenísimo. padre. Pues alguien más, alguien tiene dudas. A ver, por aquí en el chat, Gracias todos por muy bien. asistir. Gracias por venir. Este, Francisco Treviño pregunta, ¿han visto algo de teletrabajo tipo desde casa controlar un avatar que está en la fábrica o el restaurante? Qué interesante. Yo sí vi un robot en Japón que estaba moviendo cajas de refrescos, si mal no recuerdo, desde casa. Eh, pero no sé, aquí Skills piensa hacer ah, algo al respecto. Justamente en el tema de la salud, la única barrera que tenemos es la velocidad de Internet para empezar a controlar, ¿cómo se llama? Sí, medicina a larga distancia o robots a larga distancia, como es el Da Vinci, el famoso Da Vinci, que es una cosa de ingeniería impresionante, pero el que lo trabaja está ahí al ladito, ¿no? Está en un cuarto al lado. Lo único que nos limitaba o limita hasta el momento es la velocidad de conexión, pero pues sigue creciendo.
Para el De hecho, 5G, ¿no? hay tres cosas que siempre van a impulsar este tema de ciencia de datos. Uno es el acceso, la velocidad de Internet. Dos, cada vez se hacen más pequeños los transistores y más baratos. Y la conectividad. Cada vez hay más cosas conectadas a velocidad más rápida y que son cada vez más baratas. Entonces, de verdad, esto pues, nunca se va a detener el tema de la creación de datos. Va, Así es. va. Pues entonces, pues va, aquí le dejamos. Vamos a dejar de grabar para que tampoco quede tan larga. Y mañana hay sesiones, chequenlas.